Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Les doy la bienvenida a nuestro webinar titulado Relevancia en investigar en política pública, en drogas y su impacto en los programas nacionales, que ha sido organizado por AISUB Chile. Para quienes no nos conocen, AISUB es la Sociedad Internacional de Profesionales Vinculados con el Uso de Sustancias, y nosotros como capítulo chileno de AISUB buscamos conformar una comunidad de intercambio y de aprendizaje entre profesionales, entre investigadores, entre técnicos, que trabajamos en el ámbito del consumo de sustancias y de las adicciones, ya sea desde la prevención, desde el tratamiento o desde el apoyo y la recuperación y la reinserción. Los invitamos a todos a ser socios de AISUB para mantenerse informados de las actividades de la red, actividades como instancias de actualización, capacitación constante y asequible para todos, como este webinar, y también otras actividades que realizamos. En el webinar de hoy tenemos un invitado de excelente nivel. Se trata del doctor Álvaro Castillo Carniglia. Álvaro es epidemiólogo social, de formación es antropólogo social y doctor en salud pública de la Universidad de Chile. Él lleva largo tiempo involucrado en el estudio de las causas, las consecuencias y el uso mismo del alcohol y otras drogas, además de estar interesado en la evaluación de programas, de políticas gubernamentales. Y todos estos intereses le han llevado a participar en un montón de proyectos de investigación que tienen que ver con las temáticas que a nosotros nos convocan. Álvaro fue investigador postdoctoral en la Universidad de California Davis, es investigador principal en un Fondesit sobre trayectorias de pacientes que están en tratamiento, y además es parte del núcleo Milenio en Sociomedicina. Actualmente es profesor asociado en el Centro de Investigación de Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, donde además dirige el doctorado de Políticas Públicas. Y lo que es más importante para nosotros ahora es que también es el director del Núcleo Milenio para la evaluación y el análisis de política de drogas, que está orientado a generar conocimiento basado en evidencia y recomendaciones sobre políticas de droga en Chile, y que fue adjudicado recientemente. Álvaro, te damos la bienvenida, te agradecemos enormemente la generosidad que tuviste al acceder a participar en este webinar, y un poco como estructura general vamos a tener primero una presentación de aproximadamente 40 minutos, un poquito más, un poquito menos, según el Álvaro quiera, y al final vamos a dar espacio para las preguntas, así que por favor pueden ir dejando todas las preguntas que tengan en el chat, o en la sección de preguntas y respuestas, para que al final se las vamos a transmitir a Álvaro. ¿Ya? Por favor. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Lorena, por la invitación, por la presentación, Marcela. Bueno, y muchas gracias a todos por el interés, por la concurrencia. Este es un tema que, por supuesto, me apasiona mucho, que me interesa mucho poder compartir la experiencia que me ha tocado vivir, desarrollar, yo diría, en la última década, tal vez un poquito más. No voy a hacer un recorrido de todos los años, por si acaso, pero sí les quiero contar la parte de las cosas en las que he estado trabajando más recientemente. En particular, por supuesto, me interesa contarles lo que ha sido el desarrollo de la propuesta del Núcleo Milenio para la evaluación y análisis de políticas de droga. Todavía no es el momento de presentar resultados porque estamos recién en una fase muy inicial, pero fue un trabajo bastante largo y donde hubo muchas horas de trabajo invertidas en el desarrollo de la propuesta junto a un equipo grande, que después, por supuesto, les voy a ir contando quiénes son. Y también mostrar parte de los resultados de algunas investigaciones que hemos venido desarrollando, yo diría que en los últimos 3-4 años, junto al equipo de investigación que componen el Fondesit, en el cual yo soy el investigador principal. Entonces voy a primero compartirles, de nuevo agradecer, y por supuesto voy a tener que hacer alguna disclaimer antes de partir. Primero, como van a ver, bueno, el título, traté de acortarlo nomás, no es que quiera cambiar el título de la presentación, pero me interesa enfocarme en parte de los resultados, después tener una pequeña reflexión respecto a las implicancias o cuáles son las implicancias de los resultados y sobre todo del
proceso de investigación en políticas públicas, en epidemiología o de investigación en general, en este caso específico dentro del campo de las drogas, pero no necesariamente, no exclusivamente aplica al tema de drogas. Yo creo que hay elementos que son transversales a la investigación científica en general y de qué forma podemos ir traduciendo los resultados de la investigación científica, social, en la toma de decisiones, en mejores políticas, mejores programas que acerquen, por ejemplo, a los organismos públicos, a la gente, disminuyan inequidades, mejoren el bienestar general de la población. Ese es finalmente el fin, o la finalidad de todo esto. Bueno, parte de lo que yo les voy a mostrar, algunas cosas las he mostrado en otras presentaciones, en distintos espacios, foros, y buena parte de lo que va a estar en esta presentación está en inglés y otra parte en español. Les pido las disculpas de antemano, pero me imagino que todos pueden leer también un par de líneas en inglés si fuera necesario. Y si no, también lo importante no es lo que sale de la diapositiva, sino lo que yo estoy conversando. Por supuesto, bienvenido todas las preguntas, y yo voy a tratar de responder todas o todas las que pueda. Y vamos adelante. Entonces, bueno, creo que está un poco de más partir contándole a ustedes perdón, ¿cuál es la relevancia del problema? En general sabemos que el tema, el uso y el uso problemático, abusivo, nocivo de sustancias es un problema global, relevante. En general, casi todos los informes por ejemplo, de la carga global de enfermedad, siempre los ubican dentro de los 10 primeros problemas, cuando consideramos sobre todo al alcohol, tabaco y drogas ilícitas juntos. Y también creo que es importante hacer esta primera distinción, que en general cuando hablo de drogas voy a hablar de drogas en general, no me quiero enfocar exclusivamente en drogas ilícitas, pero por cierto son parte del problema. A nivel global explican aproximadamente 11 millones y medio de muertes todos los años. Es la primera causa de muerte y mortalidad en Chile, cuando consideramos tabaco, alcohol y otras drogas en conjunto. La cantidad de dinero o inversión pública que implica el consumo de drogas, y esto ni siquiera es considerando el tabaco, es sobre el 1% del Producto Interno Bruto. Son muchas cantidades de millones para, por ejemplo, relacionadas a la prevención, al tratamiento o al tratamiento o a la pérdida de productividad asociada al consumo de sustancias. Por supuesto, amplifican las inequidades sociales, afecta desproporcionadamente a algunos grupos de la población. Y, por ejemplo, el consumo de algunas drogas lamentablemente genera o incrementa algunas inequidades sociales. Por ejemplo, donde la probabilidad de que mujeres terminen encarceladas a propósito del consumo de sustancias es mayor por el solo hecho de tener un delito asociado al consumo de drogas versus otros tipos de delitos. Y esto afecta particularmente a las mujeres, por ejemplo, donde aproximadamente la mitad de los encarcelamientos de mujeres son por delitos de drogas, por ejemplo, por infracciones de drogas. El tema también tiene múltiples aristas, y aquí también es parte del por qué queríamos estudiar esto, no solamente desde una perspectiva sanitaria, donde yo estaba más involucrado en el último tiempo, sino que involucrar diferentes miradas que trasciendan la mirada epidemiológica y consideren otros aspectos socioculturales, legales, políticos, morales, éticos, asociados al tema del uso de sustancias. Por supuesto, aquí hay una interacción de múltiples miradas y de múltiples niveles, y es parte de lo que, por supuesto, también queremos empezar a trabajar en el núcleo milenio que estamos desarrollando. No solamente tener una mirada a nivel micro o lo que pasa con los individuos, sino lo que pasa con las poblaciones y la influencia de diferentes niveles de, valga la redundancia, influencias. Por ejemplo, programas, por ejemplo, políticas, por ejemplo, conductas o entornos
próximos a los individuos. Entonces, dentro de este marco, uno de los temas en los cuales yo me he estado interesando en el último tiempo tiene que ver precisamente con los programas o qué es lo que ocurre con las políticas y en particular con los programas de tratamiento de la población que consume sustancias o drogas en Chile. Y para esto, desde hace un buen tiempo, y esto yo por supuesto lo he conversado con varios colegas, o lo conversé durante mucho tiempo con varios colegas, estaba muy interesado en saber qué es lo que pasaba finalmente con las personas que ingresan a los sistemas de tratamiento. Sabemos, por ejemplo, que ingresan a los programas de tratamiento, sabemos que una buena proporción de las personas abandona el tratamiento, otras completa su tratamiento. Sabemos que hay una recaída o reingresos a tratamientos relativamente, que es algo relativamente usual, pero no tenemos claridad respecto a qué tan frecuentes son esos problemas. También estaba la inquietud de pensar, bueno, ¿y cómo, por ejemplo, podemos vincular o podemos saber o conocer la trayectoria de estos individuos, ya no solamente en el momento en que ingresa y tal vez reingresa unos próximos meses después, sino qué es lo que pasa con años o incluso décadas después, o cómo es el contacto de esas personas con el sistema de salud, con el sistema judicial, etc. Y para esto formulamos un proyecto que lo que pretendía era vincular o conocer la trayectoria de las personas que están en tratamiento por uso de sustancias, en este caso en particular en los programas con financiamiento del SENDA. No son los únicos que están en tratamiento a nivel nacional, pero sí es una buena proporción, o SENDA cubre una buena proporción de las personas que ingresan a los programas profesionalizados de tratamiento por uso problemático de drogas. Y para esto lo que hicimos fue considerar, bueno, ¿cómo vamos a conocer? ¿De dónde vamos a sacar información de estas personas? Bueno, sabemos que existe un registro de estas personas y cada vez que una persona entra a un tratamiento con financiamiento de SENDA, se ingresa en una base de datos o en una plataforma que se llama Sistrat, y esas personas se registra información al ingreso, se registra información al ingreso y al egreso alguna información respecto a su proceso terapéutico. El problema es que cuando ingresa esa persona, generalmente la perdemos. Y la idea es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa después de esto? Así que, primero, lo que hicimos fue recoger los registros de estas personas. Y sabemos, por ejemplo, cuando solicitamos esta base de datos a SENDA, que aproximadamente desde el año 2010 hasta casi fines del 2019, aproximadamente 85.000 personas se habían atendido en los programas de población general. Aquí no estamos considerando a los programas para población adolescente, adolescentes que han cometido infracción a la ley, que es otro programa que tiene el SENDA, y vimos también que eso significaba, esas 85.000 personas aproximadamente, representaban aproximadamente 110.000 tratamientos a lo largo de estos 10 años. Por supuesto, hay personas que reciben más de un tratamiento y hay personas que reciben más de 2 o 3 o 4 tratamientos. Entonces, lo primero que nos interesó analizar, o no lo primero, pero una de las cosas que primero hicimos y publicamos fue, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando queremos conocer la realidad de las personas, por ejemplo, que han sido readmitidas? Por ejemplo, de los 85.000 personas que han ingresado o que han pasado en tratamiento por el convenio 1, este convenio de población general que administra el SENDA, aproximadamente un poquito más de un cuarto, esto es aproximadamente el 30% de estas personas han tenido al menos 2 tratamientos, aproximadamente al menos 2 tratamientos. Perdón, sí es aproximadamente un cuarto. ¿Y cuál es la idea? Decir, mira, entonces, si tenemos información de estas personas, podemos saber qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ingresa a tratamiento, representado, por ejemplo, por esta línea continua. Álvaro, Después, ¿sí? Disculpa, nosotros hemos visto siempre hasta ahora la primera lámina de tu presentación. No sé si a lo mejor tú estás avanzando. Sí. Estoy avanzando, claro. Claro, pero lo que vemos es
Un PDF, te lo siento. Tenía dudas, pero ahora, ahí sí, eso. Ahí están Estamos viendo? en The Substance Use Problem. Sí, ahí está tu Ya, mouse. entonces sigo Ya, adelante. Este era para eso. explicarles. Ya, Ok, entonces disculpa. voy a partir. No, está bien, voy a seguir así. Este en el fondo era el esquema para mostrarles cómo el proceso de armonización y normalización de los datos del SISTRAT que generamos. ¿Ok? Donde aproximadamente 110.000 tratamientos estaban cubiertos por aproximadamente 85.000 personas, ¿ya? Y de las cuales aproximadamente 17.000, casi 18.000 personas tenían 2 o más tratamientos. ¿Ok? Y tratamientos únicos, aproximadamente 67.000. Y entonces, lo que, por ejemplo, nos interesaba analizar era, no sé, un esquema, por ejemplo, como este, donde la línea continua representa el tratamiento que recibe una persona. Después esta persona, por ejemplo, egresa, por el motivo que sea, abandona, tiene una alta terapéutica, lo que sea. Y después tiene, por ejemplo, contactos con el sistema de salud, el sistema de justicia, comete un crimen o un delito, y posterior a ese delito la persona vuelve a reingresar, por ejemplo, representado con en este triángulo, y luego está en tratamiento nuevamente, y luego egresa por el motivo que sea, y luego, por ejemplo, comete otro delito, por ejemplo. Y después de ese delito resulta que hay una hospitalización, y así. Por lo tanto, lo que nos interesaba era conocer la complejidad de esas trayectorias, ¿ya? Y eso, por supuesto, representa una buena cantidad, un desafío metodológico importante y también un desafío de combinación y armonización de diferentes fuentes de información. Y, aquí un pequeño spoiler, la verdad es que este fue el proyecto original y la verdad es que nos fue tremendamente difícil lograr esto. Por ejemplo, conseguirnos datos del sector salud. Por lo tanto, la posibilidad que tuvimos en estos 3 años de ejecución del proyecto de mirar desenlaces relacionados con salud, hospitalizaciones o muertes, no fue posible, ¿ya? Esperemos que esto pueda cambiar de aquí en adelante. Eh, eh, pero sí lo que tenemos ahora, por ejemplo, son datos de delitos. Y tenemos, por ejemplo, sabemos que aproximadamente que entre estas 85.000 personas que han pasado por tratamiento hay aproximadamente 500.000 de causas judiciales, solamente entre ellos. Algunas, por supuesto, no necesariamente terminan en encarcelamiento, muchas veces son casos que terminan sobreseídos, etc. Pero hay causas judiciales, varias causas judiciales en la mayoría de las personas que están, en aproximadamente el 85% de las personas que han pasado por tratamiento, ¿ya? Y eso en general es una información que no conocemos muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? Etcétera. Bueno, entonces, sigo adelante. Entonces, ¿qué es lo que fuimos viendo con estos datos? Primero, podíamos ir viendo que la probabilidad de ser readmitido a un tratamiento era diferente, por ejemplo, entre las personas que terminaban su tratamiento o las personas que abandonaban, por ejemplo, de forma temprana su tratamiento. Y vemos que, por ejemplo, estas líneas empiezan a separarse en el tiempo, y esas líneas representan el riesgo, la probabilidad acumulada en el tiempo de ser readmitido. Y aquellas personas que tienen, por ejemplo, un abandono temprano, representados por esta línea de naranja, tienen un mayor riesgo. O también podemos ir viendo de que en la medida que las personas tenían un tratamiento, luego un segundo tratamiento, luego un tercer tratamiento, el periodo de tiempo que pasaba entre esos tratamientos disminuía conforme las personas iban accediendo a nuevos tratamientos. Insisto, en este momento no estoy haciendo ninguna interpretación de este dato, simplemente estoy diciendo, ese tiempo disminuye. ¿Eso es bueno? Probablemente es bueno si que uno lo interpreta como las personas son más conscientes de su necesidad de tratamiento y en la medida que han tenido experiencias pasadas en tratamiento. El lado que uno puede interpretar de forma negativa es decir, bueno, al parecer, mientras más tratamientos uno tiene, también la duración de los tratamientos es menor y el tiempo entre tratamientos es menor. Por lo tanto, la eficiencia y el gasto asociado a esas personas que han tenido múltiples tratamientos se incrementa velozmente y eso, por supuesto, representa una amenaza a la efectividad o la eficacia también de los tratamientos.
Por lo tanto, todo esto tiene múltiples interpretaciones. También otra cosa que nos interesó analizar es, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando comparamos distintas modalidades o distintos programas de tratamiento? Y una de las cosas que nos interesó en particular fue, ¿qué pasa, por ejemplo, con las modalidades o los programas específicos para mujeres? Donde hay una inversión de recursos, donde hay un desarrollo teórico y conceptual relevante para pensar en las necesidades específicas de la población femenina y decir, bueno, entonces, si tenemos programas especializados, esperaríamos que eso tuviera un resultado diferente en las mujeres. ¿Cuál es la lógica aquí? Es decir, bueno, hay mujeres que pueden estar en programas de tratamiento específico de mujeres y hay otras que están en programas de población general. ¿Qué pasa si comparamos a esos dos grupos? ¿Qué es lo que hicimos, por ejemplo, en este estudio? Y lo que hicimos, por supuesto, la primera pregunta es decir, bueno, esos dos grupos son distintos, por supuesto, son distintos. Las características de la población que ingresa a los programas específicos de mujeres y el tipo de tratamiento que recibe es diferente al de las mujeres que ingresan a los programas de población general. Y cuando tratamos de eliminar esas diferencias, ajustarlas, controlarlas estadísticamente, vemos que también buena parte de esas diferencias tienden a desaparecer. Perdón, de los resultados del tratamiento tienden a desaparecer. Por ejemplo, vemos que la probabilidad de completar un tratamiento efectivamente es mayor en las que están en los programas específicos de mujeres, en representada esta línea punteada, pero luego la probabilidad o este riesgo acumulado de, por ejemplo, de abandono temprano no es muy diferente entre un programa y otro, no es muy diferente la probabilidad de readmisión entre las personas, entre las mujeres que están en programas específicos de mujeres o en población general. No es diferente tampoco la probabilidad de ser readmitido a un tratamiento por el hecho de haber completado un tratamiento anterior o el hecho de haber tenido un abandono del tratamiento anterior. Por lo tanto, aquí nuevamente la reflexión es decir, ¿cómo primero interpretamos estos resultados? Cuando vemos generalmente esta ausencia de diferencia entre los resultados de los programas específicos de mujeres y de población general. ¿Es esperable que haya una diferencia? ¿Es el objetivo de los programas específicos de mujeres mejorar la eficacia del tratamiento o es simplemente otorgar otro tipo de prestaciones, contención, apoyo en personas que están en una situación de una extrema vulnerabilidad y vulneración en general? Dentro de los resultados de ese estudio, una de las primeras cosas que concluimos es que en realidad el abandono temprano es un poquito mayor, no el abandono en total, pero sí el abandono temprano un poquito mayor en las mujeres que están en los programas específicos de mujeres. Insisto, esto es ajustando, controlando por las diferencias, entre comillas, de los dos grupos. También que la probabilidad de completar el tratamiento es mayor en los programas específicos de mujeres. O sea, eso quiere decir que las mujeres que deciden quedarse más de 3 meses, por ejemplo, incrementa sus chances notablemente respecto a aquellas que están en población general, o notablemente en una buena cantidad de puntos porcentuales. Que en ambos programas, las mujeres que completaron su tratamiento tienen casi el doble de probabilidad de experimentar una readmisión respecto a aquellas mujeres que no completaron el tratamiento. Ahí está también el tema de cómo interpretamos entonces el hecho de esta readmisión. ¿Vemos esta readmisión como un evento positivo, como un evento negativo, como un evento costoso en términos económicos, por ejemplo, o no? Etcétera. Enseguida, otra cosa que nos interesaba analizar, y esto también a propósito de un estudio de evaluación que hizo la Universidad Católica, en el Instituto de Sociología, el
No me acuerdo cómo se llama el centro. Bueno, que en el Instituto de Sociología hicieron una evaluación del impacto financiado por diferentes programas de tratamiento. Y de entre ellos, uno podría cuestionar más o menos algunas cosas de ese llamado impacto, pero sí entregó una gran cantidad de recomendaciones a propósito de las observaciones que ellos hicieron, a propósito del levantamiento de datos que hicieron. Primero, que en general los programas en Chile de tratamiento son extensos, sobre todo cuando uno compara con los programas de tratamiento de otras realidades de otros países. Y esto en particular es potencialmente, insisto, potencialmente problemático, y esto es parte de las recomendaciones que ellos hicieron en aquellos programas que son de tipo residencial, básicamente porque están en una modalidad que obstruye la integración de las personas en tratamiento, sobre todo cuando el proceso es demasiado largo, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer es comparar, bueno, ¿qué pasa entonces con las personas que están en tratamientos ambulatorios versus las personas que están en tratamientos residenciales? Aquí, nuevamente, uno puede decir, en realidad son poblaciones completamente distintas. Y sí, cuando uno miramos los promedios, pero en realidad las personas que están en tratamientos residenciales y las personas que están en tratamientos ambulatorios, una buena cantidad de ellos podría estar en uno u otro de forma intercambiable, y que el proceso por el cual ellos terminaron un tratamiento residencial o en un tratamiento ambulatorio, podemos considerarlo aquí, entre comillas, aleatorio. Y podemos generar un estudio que permita comparar estos dos grupos. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nunca hay un proceso realmente aleatorio. A veces tiene que ver con la imposibilidad de acceder a un tratamiento residencial por cuestiones laborales, familiares, porque no hay disponibilidad, porque lo que sea, ¿no? O simplemente por azar, simplemente le dieron un cupo en un tratamiento ambulatorio antes que uno residencial porque había disponibilidad, o le dieron uno en un residencial antes que un ambulatorio porque había disponibilidad. Entonces, este grupo sombreado que está en la intersección de estos dos círculos es el foco que nosotros queríamos captar. Estos individuos que son comparables entre sí, sé que podrían estar en uno u otro, podemos decir, entonces, entre ese grupo podemos comparar estas dos modalidades de tratamiento. Y esto lo que hicimos fue entonces hacer un proceso que se llama matching, o un proceso de pareamiento, y buscamos una suerte esto no es exactamente así, pero una suerte de gemelos, de decir, ok, personas que están en tratamiento ambulatorio, personas que están en tratamientos residenciales, que son iguales en toda esta serie de características, por ejemplo, el tipo de centro, la región, la modalidad, la presencia de comorbilidad psiquiátrica, etcétera, etcétera. Y lo que generamos efectivamente son grupos comparables, donde en promedio la diferencia estandarizada es cero. O sea, quiere decir que son idénticos los dos grupos, excepto en dos pequeñas variables, que es la edad en la cual son admitidos y la fecha de admisión, ¿no? Y nuevamente, ¿qué es lo que vimos? Es que en realidad la probabilidad de ser readmitido a un tratamiento, a una primera readmisión, es ligeramente mayor en aquellas personas que están en tratamientos residenciales. Ligeramente, porque estos son 5 puntos porcentuales en la probabilidad. Pero cuando vemos la segunda readmisión, la segunda readmisión, la tercera readmisión o la cuarta readmisión, vemos que la probabilidad de readmisión por el hecho de haber estado en un tratamiento residencial o ambulatorio es prácticamente idéntico. O sea, no hay ninguna diferencia. Luego, entonces, ¿tiene o no sentido el que nos preguntemos si estos tratamientos que son más costosos, que eventualmente pueden tener algunos efectos no deseados en las personas, se justifican plenamente, o es necesario empezar a remirar parte de los tratamientos ofertados a la población? También pensar en tratamientos más dinámicos, donde consideren una modalidad residencial, pero más corta, etc. ¿No? Ojo que aquí hay una cuestión también de carácter económico, que los programas residenciales son mucho más caros que los programas ambulatorios. Y entonces, dentro de esto, eso es más o menos lo que hemos tratado de estudiar en los últimos años a propósito del programa de tratamiento, y por supuesto nos interesa hacer muchas otras cosas
con esta información, por ejemplo, evaluar otro tipo de exposiciones o ver otro tipo de riesgos asociados están involucrados en los procesos terapéuticos relacionados, por ejemplo, con la sustancia principal al inicio, con el tipo de centro, y aquí podemos agregar información del centro. Hay centros más grandes, con más antigüedad, con mejor infraestructura, con mayor cantidad de profesionales, con más o menos rotación de profesionales, etcétera, etcétera. También incluir otros desenlaces, no solamente ver las readmisiones, sino que ver, por ejemplo, qué es lo que pasa con la probabilidad de cometer algún tipo de delito, estar involucrado en algún proceso judicial o tener algún evento adverso de salud. O qué pasa si buscamos otras fuentes de información, por ejemplo, u otras poblaciones, como por ejemplo población adolescente. ¿Qué pasa con los programas de integración social, por ejemplo? Están las viviendas de apoyo en integración social, hay programas de orientación sociolaboral, hay habilitación en competencias, y hay unas buenas otra cantidad de intervenciones y programas que están en este momento operando, en el cual básicamente tenemos poca información, llamémosla dura, no es la mejor, tal vez, la palabra, pero que permite generar argumentos para tener un debate, ¿ya? Etcétera. Entonces, parte de esto es lo que también ha alimentado nuestro interés de seguir desarrollando. Bueno, ¿y cómo, por ejemplo, estos resultados pueden impactar o pueden ser utilizados para tomar decisiones en el sector público, en el sector, no sé, no gubernamental, en fundaciones? Hay una buena cantidad de personas que están interesadas, que trabajan activamente en esto. ¿Cómo podemos empezar a utilizar información tal vez que vayan más allá del tratamiento, sino que los programas de integración social, con los programas de prevención, con las políticas ambientales que van afectando nuestra propensión a el consumo de sustancias, ya sea alcohol, tabaco, lo que sea? Y eso es básicamente lo que nosotros propusimos o intentamos generar un proyecto que tratara de acortar estas brechas de conocimiento. ¿Sí? Y para esto es lo que básicamente les voy a contar muy brevemente ahora, que es cuál es nuestra propuesta para analizar esto en el núcleo milenio para evaluación y análisis de políticas de drogas. Entonces, aquí nosotros nos propusimos 4 objetivos. Y aquí, nuevamente, bueno, disculpen el tema del idioma, pero los primeros 2 objetivos tienen la intención de conocer cuál es el panorama general de las políticas de drogas, las políticas públicas de drogas a nivel nacional. Y eso incluye las políticas que están actualmente implementadas, aquellas que están aprobadas o en un proceso de implementación, y aquellas que están siendo discutidas. Por ejemplo, hay propuestas en el Congreso relacionadas a modificación de, no sé, a reformar la Ley 20.000, por ejemplo. Entonces, nos interesaba hacer una caracterización global de las políticas que están actualmente en implementación y aquellas que están en proceso de discusión. Y para esto nos basamos básicamente en el trabajo que hizo Sebastián Peña con Francisca Román, estaba Felipe Leighton, estaba Pablo Norambuena, habían varias personas que hicieron un estudio, que hicieron una caracterización en profundidad de las políticas de alcohol a nivel en Chile. Y un artículo muy lindo publicado en el 2020, creo, en Addiction, una de las principales revistas de adicciones a nivel mundial. Y lo que hace es una búsqueda sistemática, una búsqueda y una clasificación sistemática de las políticas de drogas en Chile y aquellas que están siendo discutidas. Pero ese artículo es exclusivamente para el tema de alcohol, y por supuesto a nosotros nos interesaba ampliarnos hacia lo que ocurre con otras sustancias, y esto incluye, por ejemplo, fármacos, lo que incluye esto con drogas actualmente ilícitas, con tabaco, y saber cuál es el estado actual de las políticas de drogas en Chile. Luego, en nuestro segundo objetivo es hacer
una búsqueda y una clasificación de la evidencia internacional, de que no pretendemos inventar la rueda. Buena parte de esto ya está hecho, y lo que nos interesa es hacer una compilación de diferentes revisiones, lo que se llama muchas veces como un umbrella review, o algo así como de revisión de revisiones, que nos permita tener una idea general de lo que existe a nivel mundial, de lo que funciona, de las principales recomendaciones, en qué ámbito funciona cada ley, cada política, cada programa. Algunas apuntan al consumo, otras a modificar factores de riesgo, otras modificar factores ambientales, otras actitudes, qué sé yo. Y ese tipo de cosas nos interesaba saber para tener una idea general o algo así como un patrón de referencia respecto a lo que podríamos llegar a querer apuntar a nivel nacional. Y luego de estos dos objetivos más bien descriptivos y para generar como una idea general de lo que está disponible a nivel nacional y a nivel internacional, nos interesa hacer derechamente entrar en el proceso de evaluación de algunas políticas, y ahí en esa como suerte línea de tiempo hay algunos ejemplos que dimos. No necesariamente vamos a analizar todas ellas, pero por ejemplo yo tengo un interés en particular respecto a las políticas de alcohol, la modificación de la carga impositiva que se aprobó y se implementó en 2014, fue bien pequeñita, pero yo tengo un interés en particular de analizar, por ejemplo, lo que pasó con ese cambio impositivo. Hace poquito también hubo un cambio un poco más grande relacionado al acceso, sobre todo, del alcohol. Esta idea de pedir, por ejemplo, el carnet de identidad cada vez que uno va a comprar una bebida alcohólica, que no sé en el caso de ustedes, a mí nunca me lo han pedido, desde el momento que se implementó la ley. Por lo tanto, presumo que no es una ley que esté siendo implementada correctamente, que esté siendo regulada o supervisada adecuadamente. También, en particular, estoy interesado, por ejemplo, en la modificación que hubo al reglamento, el 504, perdón, el 40, no, el 500, al 405, 406, no sé si están bien los números, pero el reglamento de estupefacientes y de psicotrópicos, donde en 2015 se hizo una modificación que cambiaba de lista, entre otras cosas, y agregaba un par de frases distintas, pero cambiaba de lista, por ejemplo, el cannabis, y abría la puerta, por ejemplo, al tema del uso medicinal o médico del cannabis. Y para esto, aquí hay derechamente una propuesta metodológica más tradicional, entre comillas, que tiene que ver con la evaluación cuasi experimental de alguna de estas leyes. Esto dependiendo de las fuentes de información, pero probablemente la mayoría de ellas va a tener que ver con el análisis a través de series temporales, por ejemplo, o la generación de controles sintéticos para generar grupos comparables que nos permitan ir viendo si efectivamente hay cambios, ya sea cambios en el uso, cambios en actitudes, cambios en las percepciones o en la disponibilidad a partir de este tipo de modificaciones en algunas regulaciones. Parte de esto también ya está un poquito más avanzado. Por ejemplo, uno de los investigadores principales ha hecho un trabajo largo analizando las modificaciones a las leyes de tabaco, Guillermo Paraje. También yo pensaría que una de las leyes que ha tenido mayor atención y mayor cantidad de evaluación es la ley implementada en 2012 de tolerancia cero al consumo de alcohol, donde también hay una serie de artículos publicados asociados a accidentes de tránsito y la implementación de esa ley. Y nuestro cuarto objetivo, y probablemente es, yo diría que tal vez uno de los más interesantes, no sé de los más fáciles de hacer, pero era situarnos un poquito más atrás y decir, bueno, y una vez que tengamos este panorama general, que tengamos resultados sobre lo que pasa a nivel nacional respecto a algunas leyes, algunos programas, y podamos evaluar parte de lo que existe, cuáles son las oportunidades o cuáles son las fuerzas políticos institucionales que están participando en la toma de decisiones a nivel nacional. Esas fuerzas que tienen que ver con cuestiones económicas, morales, éticas, también inercias institucionales, muchas veces frenan los procesos de toma de decisión
o los aceleran, o por ejemplo hay cambios reglamentarios o legales que no tienen ningún correlato, por ejemplo, en evidencia científica y simplemente se implementa. O hay veces que la evidencia muestra algo, pero, pero tiene muchas barreras para decir, mira, en realidad sí, deberíamos hacer modificaciones a, no sé, esta ley, a este reglamento. Y dentro de eso, lo que estamos postulando es que están operando diferentes fuerzas, incentivos o desincentivos. Por ejemplo, tal vez es más fácil en términos políticos no hacer modificaciones a, no sé, a una ley y dejar que la inercia se mueva hasta que hayan fuerzas de otro tipo. A veces, por ejemplo, ciudadanas o políticas o económicas que impulsan, por ejemplo, que haya un cambio reglamentario. Y nos interesa empezar a ver ese tipo de dimensiones. Esto yo pensaría que un ejemplo claro tiene que ver con los impuestos al alcohol, por ejemplo, donde implementar, subir la carga impositiva, en general choca con una buena cantidad de intereses económicos, a su vez asociados a intereses políticos, y ese tipo de relaciones es la que nos interesa explorar acá, a través de métodos mixtos principalmente, con mucha entrevista, con análisis de fuentes secundarias, análisis documental, análisis de medios, etc. ¿Cuál es la idea? Bueno, básicamente contribuir a este proceso, a este probablemente esquema relativamente conocido del ciclo de las políticas, donde muchas veces la parte de evaluación queda un poquito perdida, sobre todo perdida en el uso real que se le da al conocimiento, a la evaluación, para efectivamente tomar decisiones, para informar decisiones. Y eso es probablemente uno de los temas que nos parece más complejo y el cual esperaríamos poder contribuir a través de este centro. Bueno, y este centro, como obviamente ya les mencioné a algunas personas, pero en el que participan somos 5 investigadores principales que tenemos diferentes responsabilidades en nuestro cargo y tenemos diferentes funciones dentro del centro, pero está Guillermo Paraje, que probablemente muchos lo conocen, que es un economista que ha trabajado por mucho tiempo, sobre todo en las leyes de tabaco y parte de alcohol también. Está Alejandra Zúñiga, que es abogada y donde su área de expertise son principalmente la bioética y relacionado al tema de políticas de salud. Está Esteban Calvo, que es sociólogo, su tema de investigación ha estado, sobre todo últimamente, enfocado mucho al consumo y a los niveles estructurales asociados al consumo de alcohol, particularmente en población mayor. Está Francisca Román, que probablemente también, no sé si está presente o no, pero también probablemente muchos la conocen, que es psicóloga y epidemióloga, saludista de la Universidad de la Frontera, y yo por supuesto estoy acá. Y Francisca Román es la directora alterna del proyecto. Y también participan otras personas, como ya sean investigadores jóvenes, ahí está José Cabeza, Nicolás Rodríguez, hay varios caras conocidas, me parece, está Ariadna Rivera, Mario Mateo, Andrés González, y tenemos un par de investigadores senior que nos apoyaron en el proceso de formulación y esperamos que también nos apoyen en el proceso de desarrollo de este proyecto, que es Rosario Queiroz, que es cientista político y que sea una experta en el tema de las leyes, particularmente las que regulan el mercado regulado de cannabis en Uruguay. Francisco Cuncilla, cara conocida también, y Sebastián Peña también, que también ha estado liderando buena parte del trabajo relacionado al consumo de alcohol a nivel nacional también. Y todo esto se enlaza dentro del trabajo anterior. En Chile yo creo que ha habido una buena tradición de investigación relacionada al uso de drogas. Creo que el área de las políticas tenía a nuestro juicio, una patita un poco coja. Por ejemplo, habían existido un par de núcleos milenios anteriores. El núcleo milenio
de Estrés y Adicción, NEDA, que lo dirigía Katia Kisling, de la Católica, o el Núcleo de Milenio de Investigaciones Socioeconómicas en el Uso y Abuso de Drogas, que dirigía Eduardo Valenzuela, también de la Católica, hace varios años ya, y creo que hubo un vacío ahí de casi una década de investigación, donde también la cantidad de proyectos, por ejemplo, FONDES, asociados a la investigación en droga, era muy escasa, en particular a la investigación epidemiológica, social y de política pública. Pensaría que hay un poquito más de investigación básica del consumo de alcohol y otras drogas. Y bueno, esperamos, por supuesto, contribuir en diferentes niveles, ya les fui contando, no me voy a detener en esto, y también hemos tenido la suerte de contar con la colaboración o el apoyo, llamémoslo, aunque sea por el momento verbal, o el interés de distintas instituciones y distintas personas de participar o de facilitar el desarrollo de este proyecto, de diferentes instituciones académicas o instituciones académicas que alojan buena parte de los investigadores que participan en este proyecto. También, no sé, hay interés explícito también, no sé, de la Organización Panamericana de la Salud, de apoyar este proceso, del europeo, el Observatorio Europeo de Drogas, la Universidad de Columbia, la Universidad de Nueva York, entre otros. Y por supuesto esperamos contribuir en diferentes niveles, mejorando, generando información que permita contribuir a la toma de decisiones. Creo que buena parte de lo que me interesaba decir relacionados a los usos de la investigación y política pública, ya lo fui diciendo en general, pero yo creo que uno de los principales desafíos, de las cosas que en general más me entusiasma, tiene que ver con este objetivo 4 y también ver estas barreras o cuáles son los elementos que finalmente dificultan la traducción de los resultados en la toma de decisiones. Mi experiencia desde la academia no ha sido todo lo fluida que yo hubiese querido, por ejemplo, con algunas instituciones públicas, y esperemos que también eso empiece a cambiar, y empiece a cambiar también la cultura de apertura a resultados que a veces son favorables o que a veces contradicen o son un poquito lejanos a nuestras creencias, y ver la oportunidad de ir generando nuevo conocimiento para tomar, para que finalmente las políticas y los programas que vayamos implementando a nivel nacional tengan mejores resultados y contribuyan a este objetivo final de disminuir las inequidades y mejorar la salud de la población. Eso, muchas gracias. Ahí está parte de la información de los dos proyectos y abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Un millón de gracias, Álvaro, por la presentación. La verdad es que se generó un montón de interés aquí en la sección de preguntas. También mandaron hartos saludos. Aquí tenemos saludos de Chile, pero también de otros lados de América Latina. Tenemos saludos hasta, imagínate, de República Dominicana, de Paraguay, de Ecuador. Así que qué interesante que esta mirada que nos estás planteando y esta invitación a reflexionar sobre algunos aspectos y vaya a llegar a hartos lados, y además nos deja expectantes con los resultados que vayas a llegar a tener cuando empiece a avanzar un poco más la investigación de este núcleo milenio. Ahora, hay, como te digo, hay harto interés, sobre todo algunas cosas de la presentación que generaron, como más, fueron particularmente interesantes para para algunas personas que estaban escuchando, y espero poder interpretar bien lo que estaban preguntando, ya, porque las preguntas empezaron a aparecer a lo largo como de la presentación, pero hubo mucho interés fíjate, en el tema de la distinción entre los programas específicos versus los programas generales, ¿ya? Y en particular, harto interés respecto a lo que pasaba con los programas de mujeres. Entonces, aquí, por ejemplo,
si no me equivoco, Mariano Montenegro nos preguntaba o nos comentaba en realidad si tal vez, por ejemplo, los programas de mujeres, como una invitación a la reflexión, aun cuando tal vez no tengan mejores resultados en el sentido convencional, sí tal vez frente a las temáticas de drogas, lo que estarían haciendo es mejorar el tratamiento en términos de un enfoque de género, teniendo entonces como un mejor pasar en el contexto del tratamiento, que es un punto que puede ser bien interesante a considerar. Y aquí Álvaro Fierro nos pregunta sobre este mismo tema, si tal vez se ha considerado en este ámbito distinguir el hecho de que los programas de tratamiento tienen diferentes técnicas terapéuticas aplicadas, si ese tipo de información se ha aplicado al momento, o si la información que conoces se ha aplicado al momento de hacer este tipo de comparaciones. No sé si nos puede... Tengo más preguntas, pero para partir con algo. Sí, sí, sí. Está bien, bueno, agradezco las preguntas. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Mariano en ese sentido. Yo creo que primero hay que tener ser capaz de hacer un juicio crítico y distanciado de los resultados específicos de las investigaciones que vayamos generando. Eso es lo primero, ¿ya? Yo le mostré un resultado con un desenlace particular. Nosotros no estudiamos satisfacción usuaria, no estudiamos de qué forma los programas específicos contribuyen en otras dimensiones del bienestar de las mujeres. El hecho de que, no sé, puedan tener, no sé, puedan compartir con sus niños pequeños, por ejemplo, o tengan un espacio o qué sé yo, que se puedan generar la habilitación de algunas competencias asociadas a algunos roles específicos, etc. Yo creo que hay cosas que sí son positivas o que pueden ser, o que eventualmente son positivas. A mí lo que me interesa como que empiecen a generar este tipo de resultados es una reflexión respecto a si estamos conformes con lo que tenemos. Hay espacio a mejoras, hay espacio a revisiones. La persona que lideró este estudio dentro de mi equipo, que es Carlo Oliveri, también hizo una reflexión muy profunda en relación, por ejemplo, a lo que se está generando como el enfoque de género dentro de los programas específicos de género, de mujeres, por ejemplo. Y si es un enfoque de género que tiende a reproducir algunos estigmas y conductas y actitudes y roles de las mujeres, o si efectivamente viene a trabajar en disminuir las barreras y las dificultades ambientales y biográficas que tienen las mujeres muy vulneradas que están en esos programas. Yo no tengo la respuesta. Yo estoy seguro de que, en el fondo, la conclusión que debiera emanar de este tipo de resultados no es como, entonces tenemos que terminar con los programas específicos de mujeres, o no debieran haber tratamientos residenciales. En ningún caso. Creo que ese es un salto lógico que no corresponde a partir de los resultados de estos estudios que yo les estoy mostrando. Pero sí creo que debiera haber una invitación a la reflexión respecto a cómo se han implementado, cómo se han diseñado y cuáles son los espacios para cambiar, mejorar y qué es lo que queremos también ver. Eventualmente decir que además la readmisión es un pésimo, la readmisión y el resultado del tratamiento es un pésimo indicador. Tal vez tenemos que empezar a ver otros indicadores. Tenemos que ver indicadores tal vez más de satisfacción, indicadores, no sé, pero creo que sí están mostrando algo estos resultados y creo que esos son los que debieran invitarnos a esta reflexión, a mi juicio. Y perdón, y la segunda tenía que ver con, creo que era más o menos lo mismo, ¿no? Estaba hablando relacionadas con lo mismo. Respecto a los enfoques que están, sí,
nosotros no es algo que analizamos, particularmente en estos estudios. En general, los programas con financiamiento del SENDA tienen orientaciones técnicas razonablemente estandarizadas, donde dice, por ejemplo, una cantidad de sesiones, o que tiene que haber psicoterapia individual, psicoterapia grupal, que tiene que haber un diagnóstico, un tratamiento, un apoyo farmacológico si lo requieren, etcétera, etcétera. Pero si hay, no sé, hay distintas técnicas analíticas que pudieran tener mejor o peor resultado, y eso no es lo que vimos. Nosotros vimos como el programa, digamos. Claro. Oye, nos quedaron hartas preguntas dando vueltas, algunas que tienen, o preguntas y comentarios sobre los sistemas de información, sobre la rehabilitación y la reinserción, pero ya no nos queda tiempo. Así que invito pero el tema estaba muy entretenido, no iba a cortar. Así que invito a Lorena, que nos va a decir unas palabras de cierre al webinar. Para ya como ir finalizando esta instancia, y mientras Lorena prende su cámara y su micrófono, agradecerte, Álvaro, una vez más, porque aparte de la buena disposición, esta instancia ha sido súper enriquecedora para la gente que está aquí escuchándote, y por supuesto para mí también, y para el resto de las personas que participamos en esto. Sí. Yo solo, Álvaro, a nombre de AISAP, darte las gracias por participar nuevamente. Como dijo Marcela, creo que lo tuyo ha sido una invitación a reflexionar y a mirar, a plantear puntos de vista distintos, o ver desde un punto de vista más analítico, más científico, generar conocimiento a partir de los datos, que ahí uno de los asistentes decía que afortunadamente podemos hacer estos análisis. Tenemos ese material, y eso obviamente en nuestro país o sea, es una fortaleza. Y nosotros también queremos poner a tu disposición esta plataforma, porque esto es un proyecto ahora, este núcleo está empezando, entonces quiero que cuentes con nosotros para más adelante seguir pensando en otros espacios de difusión. Llegamos a una parte importante de profesionales que trabajan en el país, y es importante que quienes trabajamos en esto también podamos acceder a estas fuentes de conocimiento de primera línea, y estimular la discusión así también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por esa invitación. Yo también, a partir de este proyecto, pues también, y del trabajo también de hace un tiempo, hemos reactivado algunas conversaciones, y también yo sé que ha generado algún interés, y por supuesto estamos súper abiertos no solamente de compartir nuestros resultados y nuestro proceso, sino que también de invitar a diferentes personas que estén interesadas en realizar investigación a contactarse conmigo. Yo me he contactado con algunas personas, tengo varias como temas pendientes, como para formalizar también nuestra colaboración con distintas personas que han manifestado su interés, y nada, súper abierto a aportar desde esta trinchera, digamos. Bueno, también hemos tenido, claro, algún grado de colaboración con el profesor Paraje, así que las puertas abiertas, si esta plataforma es útil para facilitar esas actividades, vínculos con otros organismos o equipos de investigación que estén en lo mismo, tanto en Chile como en el resto, por ejemplo, en los otros capítulos de AISAP, aquí estamos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente, y nada, invitar ahí al final de la presentación está mi correo, y pues creo que es muy fácil que continuemos esta conversación con quienes estén interesados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Se hace siempre gracias corto. A todos y todas por su... Chao, que estén todos bien. Gracias, Álvaro. Chao.